En la presentación de hoy yo quisiera hablarles de las nuevas oportunidades y de increíbles oportunidades que tenemos si pensamos en una cultura compartida, en la que puede haber un beneficio tanto para los autores como para los usuarios de cultura, como para aquellos que producen y editan, que son cogestores de la cultura. Yo creo que no tenemos que hablar solo de protección de los intereses de los autores versus el acceso de la sociedad, sino que tenemos que incluir estos términos en un concepto más amplio, en un concepto de circulación de la cultura. Y para eso tenemos que pensar un poco cómo circula la cultura en estos tiempos digitales. En el material que dejé aportado por escrito, yo hablaba de un poco de que hoy tenemos Internet, que es un medio de comunicación de muchos a muchos, no de uno a muchos, como son los medios masivos, como la televisión, la imprenta, etcétera, sino que estamos en un ámbito interactivo en el que cualquier persona que recibe una información la puede reenviar, la puede reproducir de manera automática prácticamente. Y bueno, para ilustrar este concepto, les quería comentar un caso. No sé si conocen a un dúo de música electrónica de Francia que se llama Daft Punk y que en abril de este año lanzó un nuevo disco y lanzó primero un sencillo que se llamaba Get Lucky y esta canción fue rápidamente difundida por internet antes que saliera el disco y enseguida empezaron a aparecer por todos lados versiones, covers de esta canción que se iban compartiendo también en YouTube de distintos tipos, de los más variados, tanto que se tuvieron que hacer hasta recopilaciones para ver cuáles eran los mejores, incluso hasta con el compositor de pentagramas de Mario Bros. Se hicieron, una versión chacarera de Argentina muy graciosa. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó con este fenómeno de Get Lucky? Hubo una enorme explosión de creatividad amateur, de personas fanáticos de la canción que la volvían a poner en circulación en una versión diferente, compartiéndola con otros. Todo esto se hizo sin permiso, o sea, no hubo una autorización expresa y por escrito de los titulares de los derechos de esta canción, sino que todo fue viral, como se dice hoy, muy espontáneo y a mucha velocidad, una gran velocidad. Esto dio enorme visibilidad a la canción y por lo tanto a los artistas, pero enorme, que vendieron muchísimos discos y la canción también en distintas tiendas virtuales. Y todo esto gracias a una comunidad en torno no solo a la canción original, sino a todas estas versiones. Pero uno se pregunta, ¿qué pasa con los derechos en este tipo de contexto? Por ejemplo, acá tenemos lo que son una pequeña muestra de los términos de uso de YouTube, que tienen unas cláusulas dedicadas, por supuesto, al copyright. Una primera aclaración, estas cláusulas no hacen referencia, no están basadas en licencias libres ni en licencias Creative Commons, sino que los derechos de autor los retiene el titular y lo que está haciendo es darle un permiso a YouTube, pero solamente a YouTube, y no está compartiendo necesariamente los derechos con la comunidad, como es lo que sucede con las licencias libres. Esa es una primera aclaración. Además, el video no debe contener materiales con copyright de terceros, y estamos haciendo, otorgando una licencia, como dice ahí, mundial, libre de royalties, no exclusiva, etc. No le estamos dando el material en exclusiva a ellos, pero estamos permitiendo que haya una difusión mundial, pero como les decía recién, mi video no puede contener copyright de terceros, porque si no, si hay una denuncia de que hay un copyright de terceros, aparece esta carita que seguramente ustedes la habrán visto y se habrán decepcionado un poco, porque eso significa que ese video ya no está disponible. Esto muchas veces también afecta a la libertad de expresión en bastantes casos de los usuarios, que subieron el contenido y la daña mucho más que los intereses del propietario de ese copyright, violando inclusive lo que es el concepto de uso justo o uso honrado, que también está consagrado en los tratados internacionales de derechos de autor. Una conclusión de esta primera parte, redondeando: como vemos, los derechos de autor en Internet sí existen. No es que porque las cosas circulen libremente podemos presumir que es todo cultura libre.
pero que en lo digital, como vimos en los términos de uso de YouTube, hay una compleja trama de derechos y esto significa que lo libre y lo gratis no es lo mismo. Nosotros tenemos la percepción de que, como vemos los videos gratuitamente en YouTube, por poner un solo ejemplo, hay muchísimos otros, estamos ante una cultura libre y no es necesariamente así. El modelo de negocios de las grandes compañías de la web consiste en obtener el permiso de los propietarios del copyright a través de estos términos y no se basa en una cultura libre, sino en una cultura del permiso que supuestamente estas empresas privadas han obtenido. Justamente les decía, estos modelos no están basados en cultura libre, pero todo esto que está sucediendo en Internet nos lleva a pensar y a tener que reflexionar sobre las leyes y sobre su complejidad, porque estas leyes no previeron que pasaran este tipo de cosas, por más que se intente tratar de encajarlas en el ámbito digital, y tenemos nuevos fenómenos que están sucediendo y que en siglos pasados no se pudieron prever, obviamente. Otras formas de crear. Por ejemplo, como nos hablaba hoy Lupa, tenemos software libre, sistemas operativos tan complejos como GNU Linux, producidos colaborativamente. Tenemos una enciclopedia libre como Wikipedia, producida colaborativamente, de acceso libre. Esto sí es cultura libre. Y con un sistema de control de la edición, además, muy sofisticado y también colaborativo. Y también tenemos artistas, creadores, que utilizan y se basan en esta cantidad de información y de cosas que hay disponibles para hacer cosas nuevas, totalmente originales a partir de ellas. Un ejemplo que quizás muchos conocen en Uruguay es la serie web Tiranos Temblad, que hace una recopilación de videos subidos por los usuarios, muchos de ellos amateurs, a YouTube, y hace una especie de informativo de sucesos semanales en Uruguay, muy gracioso, muy lindo de ver, se los recomiendo. Y me gustaría que veamos un pequeño testimonio de Agustín Ferrando, que es el creador de esta serie web. Para la charla esta de TEDx Joven, Montevideo, llegué a dar con un razonamiento similar a esto que estoy diciendo del ecosistema, en el sentido de que yo hace años que vengo como plantando semillitas de probar cosas, formatos raros, y hasta el momento ninguna de esas ideas había germinado, ninguna de esas semillitas había germinado tanto como germinó Tiranos Temblad. Y una de las razones por las que siento que pasó eso es porque el contexto, por lo menos aquí en Uruguay, ha cambiado mucho y la tierra fértil antes solo existía adentro de los canales de televisión y estaba bajo llave. Entonces, para uno plantar su semillita tenía que golpearles, pedirles permiso y convencerlos de que valía la pena esa semillita y que lo que iba a salir iba a estar bueno para que ellos te abrieran las puertas de su tierra y te dejaran tirarla a ver qué pasaba. La realidad es que de esa manera muy poca gente plantaba y las cosas terminaban saliendo muy manipuladas. Hoy en día siento que yo, sin darme cuenta ese día, cuando vimos ese video de la señora cortando flores, plantamos una semillita que creció en la tierra fértil de YouTube. Y lo que luego me fui dando cuenta también es que el modo de regar esa plantita, que hoy en día se llama Tiranos Temblad, no depende solamente de nuestra búsqueda y de nuestra elaboración del programa. Depende también de lo que surge de YouTube y de lo que la propia gente genere, en su mayoría inconscientemente, pero también ahora hay un porcentaje de material que nos llega hecho para Tiranos Temblad. Gran parte de eso no funciona, pero parte de eso sí funciona. A lo que voy es que este ecosistema donde la tierra fértil es YouTube y donde yo tiré esta semillita, siento que es regado en parte por nosotros, pero con agua que estamos encontrando en el propio YouTube. Por eso digo que es como un ecosistema y por eso la respuesta a la pregunta de gracias YouTube a todo lo que nos das, pero por supuesto que nosotros estamos haciendo trabajo de silla y de cuaderno y de edición y de mirar horas de videos y de seleccionar y de encontrar un perfil y de tener claro el manifiesto de lo que queda adentro, de lo que queda afuera, pero tampoco es un trabajo que hagamos desde cero, es un trabajo que todas las semanas lo hacemos en base a un material que ya está ahí. Bueno, voy a dejar por ahí el video, seguí un poquito. Está en la página web de Artica, www.articaonline.com, es más largo. Y quería señalar un poco esto, más bien lo dejo a la reflexión de ustedes y cualquier cosa después lo seguimos conversando.
Y me parece que esta lámina está ubicada mal, no importa, después vuelvo a ella. Justamente este tipo de fenómenos como Tiranos Temblados, ¿cómo es que se da a conocer? ¿Con qué medios de promoción, que no son los medios masivos, como decía Agustín? Y bueno, en Internet hay muchos medios de promoción para los artistas. Los músicos conocerán tal vez Bandcamp, en donde muchos suben hasta a veces discos enteros, especialmente con el fin de tener promoción. Y uno dice, bueno, pero si yo subo todo, me enfrento al posible problema de la piratería. Y nos encontramos con que a veces la piratería puede llegar a ser hasta un socio de la distribución legal. Por ejemplo, el gerente de adquisiciones de Netflix, que es un servicio de películas por streaming pago, se fija en las listas, en lo más descargado en The Pirate Bay para hacer sus adquisiciones. Dense cuenta que no es ningún tonto si hace esa elección, ¿no? Lo más descargado es lo que ellos compran. Y bueno, y todo esto sucede porque tenemos medios sociales de difusión, porque la gente recomienda, comenta, comparte entre sí, y así se forma este ecosistema que hablaba un poco Agustín. Pero bueno, no vivimos solo de prestigio los que hacemos creaciones, no vivimos solo de los retweets y de lo bien que nos pueden felicitar por ahí en Internet. Hay otros medios, tenemos que buscar otros medios de recompensar. Yo creo que puede haber una convivencia sumamente armoniosa entre la venta de producciones artísticas y el acceso libre. Un ejemplo de un modelo de negocios montado así es la editorial Orsail, que desde Barcelona distribuye mundialmente, desde un emprendimiento familiar, revistas de una calidad muy buena, que a su vez, desde el día en que salen a la venta, se puede descargar el PDF gratuito, y esto también sostenido por un sistema de preventas que garantizó que la revista llegara. Estos sistemas de alguna forma, recaudación, también se conocen como crowdfunding, financiamiento de masas. Acá tenemos un artista, Franny Glass, que a través de la plataforma Ideame financió su próximo disco. Esto lo probó en 2007 Radiohead, con un sistema de págame lo que quieras, o sea, uno podía descargar el disco poniéndole el precio que quisiera, desde cero a lo que uno quiera. El 38% de esas descargas fueron pagadas, con un promedio de $6 por cada una, y además hubo una distribución tradicional sin ningún problema. Los eventos en vivo, que no son solo cosa de músicos. Por ejemplo, otra serie web, en este caso española, Malviviendo, empezó en Internet y ahora se traslada a las salas de cine. Por ejemplo, brindar servicios. Nosotros en Ártica lo que hacemos es, nuestro material educativo está absolutamente libre con licencias Creative Commons. Nosotros nos interesa que la gente contrate nuestros servicios personalmente y que podamos solucionarles problemas y trabajar en conjunto, y que los materiales estén disponibles en la web no nos ha afectado nunca para nada nuestro modelo. Pero también tenemos en Internet toda una parte que no es comercial, que es la autoorganización de los usuarios, y que muchas veces agrega valor y ocupa espacios que la industria no puede brindar. Por ejemplo, las comunidades de subtitulado de películas. Hay un ejemplo que me gusta mucho, es el Club Sub, un grupo de gente que le interesa el arte contemporáneo y que buscan entre todos películas sobre ese tema y que las subtitulan, porque esas películas no están en español y nadie lo ha hecho. Los estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA se arreglan entre ellos para poner en una página web y compartir entre todos los materiales que necesitan para estudiar, totalmente sin fines de lucro y para uso estudiantil. Intercambio Uruguay es un grupo en donde se pueden encontrar muchísima discografía uruguaya a través del intercambio entre personas, entre pares, y que si bien hay bastante material sin permiso, obviamente, que tiene copyright, hay muchísimo material que lo que se está produciendo es una tarea de preservación y de rescate de fonogramas que probablemente la industria no esté haciéndola en este momento. En conclusión, tenemos que empezar a ver un poco la industria cultural, no solamente como una cadena, sino como una red en la que están participando los usuarios, donde la cultura ya no es solo un consumo, sino también derecho a participar, como hacen estos usuarios que remixan, que subtitulan, que aportan su valor. Tenemos que reconocer ese valor y no perseguirlo, no deslegitimarlo, sino ver que realmente está aportando algo. Por eso yo pienso que no hay una real tensión entre acceso y autoría, que puede haber acceso libre y prosperidad de los artistas conjuntamente, y que necesitamos llegar a una regulación razonable de los derechos de autor
para el siglo XXI, porque estamos ante unas leyes obsoletas mientras que el mundo ya cambió. Tenemos que tener una regulación que respete las opciones de licenciamiento de los creadores, que tienen que elegir cómo ejercer sus derechos, que tiene que haber menos restricciones para usos sin fines de lucro, para usos socialmente legitimados, como compartir y remixar, por lo menos cuando no hay fin de lucro. Regulemos los usos comerciales, sí, cuando hay un lucro empresarial, hagamos una repartición justa. Revisemos la duración demasiado extensa de los derechos de las restricciones de los derechos de autor, o sea, tenemos que llegar a copyright infinito menos un día, no sé, yo pienso que no. Y si vamos a fortalecer algo y a proteger algo que sea el dominio público, que sea el patrimonio común que generamos todos, los autores, los usuarios, todos, y que tiene que estar disponible para todo el mundo sin restricciones y sin exclusiones. Muchas gracias.